del tema. Vamos a... Ahí está. Bien, bueno, respecto a tema notas y tema evaluación, espero que tengan para anotar algo, porque vamos a definir respecto a la cursada. Bien, la última semana del cuatrimestre. Profe, no se escucha. Ahí está. Otra vez este problema. Estamos complicados. La última semana, bueno, me entiendo si no se me llama muy bien. Parece que está hablando en inglés. Claro. Estamos mal, ¿eh? A ver. Sí, estoy viendo la computadora y me veo lento. Sí. A ver, ahora. Ahora no Un habla. poquito. A ver. Me voy a desconectar del celular a ver si así. Y voy a usar el celular de webcam. Vamos a ver cómo sale esto. Ahora por un toquecito no me van a escuchar porque no voy a estar sin. Voy a estar sin cámara y sin micrófono, pero ahora vuelvo. Avisar. Bien. Entonces decía, julio, ¿sí? La última semana de clases es la del 15 de julio, jueves 15 de julio. Esa sería nuestra última clase. En la penúltima semana, es decir, el 8, jueves 8, ese día vamos a tomar el examen oral. ¿Sí? Vamos a ver en realidad cuántos somos. La metodología va a ser la siguiente. Yo los voy a ir llamando, en realidad no los voy a ir llamando, les voy a dar turnos por grupos. Más o menos de a 4 o 5 personas, dependiendo de cuántos seamos. Entonces, 5 personas, supongamos, le doy el turno, por decirlo de alguna manera, de las 8:30. ¿Sí? Entonces esas 5 personas entran 8:30. Después a otras entrarán a las 9, otras 9:30. Y si no nos alcanza, veremos si usamos media hora de otro día, siempre dependiendo de cuántos alumnos nos falten. ¿Sí? No conforman esos 5 un grupo, sino que cada uno va a tener que estudiar. Ahora se cortó, bueno, hoy tenemos un problema, ahora se le cortó a Ian. Está bien. Igual pensé que el chat no se lo está escuchando, así que lo lamento por Ian, pero en este caso, para el resto es un alivio que a mí por lo menos se me escuche. Decía, los 5 no conforman un grupo, ¿sí? Sino que todos van a tener que saber todo porque yo les voy a ir preguntando a cada uno. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, Cristian, tal pregunta, ¿sí? ¿Cuál era el vínculo de Perón con la iglesia, por ejemplo? ¿Sí? Es decir, pregunta individualmente, no es que van a tener la posibilidad de dividirse temas. ¿Sí? En general, la división de cada grupo y el horario que le toca a cada uno tiene que ver con la disponibilidad de cada persona. ¿Sí? Por ejemplo, algunos sé que a veces llega tarde porque tiene que trabajar, ¿sí? O porque, mejor dicho, está volviendo de trabajo. Bueno, eso tratamos siempre de ubicarlos a las lo más tarde posible. ¿Sí? Si tenemos que usar otro día, hipotéticamente, por ejemplo el viernes, bueno, en el viernes voy a poner a los que tengan disponibilidad el viernes. ¿Sí? Eso lo consensuamos. En general, más o menos, cuando arrancamos 8:30, siempre tengo los mismos, así que esos seguramente estarán también a las 8:30. Bien. Temas va a ser, bueno, oral, como ya dije, y los temas van a ser todos los de historia argentina que fuimos viendo y que vamos a ver hasta la última semana, antes de ese examen. ¿Correcto? Los archivos ya están todos en Classroom. Hay 6 archivos en relación a eso. Y para que tengan una idea, va desde 1862 a 1999.
¿sí? Como para que vean que no le falta ninguno. Profe, tenemos que saber de todos los años, o sea, de todos los grupos, todos. Sí, todo. O sea, en sí es individual, nada más que lo vas a dar frente a otras personas, pero es individual Ok. el examen. ¿Sí? Voy haciendo preguntas. Profe, perdón. Sí. ¿Me repetís la fecha si la anoto bien? Sí, 1862 a 1999. Son los 6 archivos de historia No, argentina. Sí. Ah, la fecha de examen. claro. La fecha de examen. La fecha de examen es 8 de julio. Ok, gracias. Bien, perfecto. Empezaremos 8:30, después a otro le tocará a las 9, y a un tercer grupo, 9:30. ¿Sí? En caso de que necesitemos, bueno, veremos en qué día y horario lo ponemos, pero va a ser un día antes, un día después, no va a salir de eso. ¿Sí? Insisto, de acuerdo a la disponibilidad de cada uno. Veamos, hoy por ejemplo son 10 nada más. O sea, 10 tranquilamente lo metemos en un día. Pero a veces veo algunos que están faltando. Y bueno, en caso de que sean más de 15, veremos cuántos en ese caso somos. ¿Sí? Bueno, eso más que nada. ¿Sí? Todos los temas de historia argentina, los que fuimos viendo y los que vamos a ver hasta la última clase. ¿Sí? Están todos los archivos ahí. Y bueno, eso. El año pasado lo tomamos y la mayoría aprobaba, así que por ahí uno lo ve con miedo ahora y después el que estudia generalmente aprueba, no es algo tan complicado. De hecho, si alguno está un poco complicado ese día, complicado en el sentido de que no le está saliendo lo que, no está pudiendo responder las preguntas, les suelo preguntar algo como para que puedan desarrollar, ¿sí? Como para que puedan desarrollar el tema que quieran, digamos, así repuntan un poco. Esa es otra también cuestión que hay que tener en cuenta. Y bueno, la cantidad de preguntas, que es algo que me preguntaron hoy, depende mucho de cuánto, o de con cuánta solvencia vayan resolviendo. Aquel que le haga una pregunta me la responde, tarda un segundo en pensarla y después me desarrolla un minuto, y bueno, ese evidentemente ya más o menos doy por sentado que sabe, y en general hasta lo libero un poco antes también. ¿Sí? Y a los que más preguntas les hago son los que están un poquito más ahí con dudas, y por ende me generan dudas también la calificación. Bien, eso es el 8 de julio entonces. ¿Sí? El 15, que es la última fecha, o sea, el último jueves que tenemos de clases, lo que vamos a hacer es el recuperatorio. ¿Sí? Jueves 15. El recuperatorio va a ser del trabajo práctico o del parcial, de acuerdo a lo que necesite cada uno. ¿Sí? Del trabajo práctico o del parcial. ¿Y por qué digo o? Porque no van a poder rendir las dos cosas. ¿Sí? Aquel que desaprobó el trabajo práctico no va a poder rendir, no hay muchos igual, o sea, desaprobar es, en realidad, a ver, van a poder rendir una de las dos cosas nada más. ¿Sí? Y van a poder hacer el recuperatorio tanto para aprobar, es decir, para llegar al 4, 4, 5, 6, o bien para promocionar si es que lo necesitan, es decir, de 7 para arriba. Voy a un ejemplo concreto. No sé, uno se sacó 7 en el trabajo práctico, 5 en el parcial, ¿sí? En el examen oral. Tiene aprobada la cursada, pero no llega a promocionar, ¿sí? Por ese 5 en el parcial. Bueno, puede recuperar el parcial a ver si llega al 7 que le falta. ¿Sí? El que sacó un 5 en el trabajo y un 5 en el parcial, no tiene sentido que haga el recuperatorio, porque le voy a tomar una de las dos cosas nada más. ¿Sí? Entonces una de las dos le va a quedar abajo del 7, no va a poder promocionar. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, la modalidad del recuperatorio va a ser exactamente la misma que la del oral, que la del examen, ¿sí? La del parcial, es decir,
va a ser un examen oral también. Oral, con otras personas ahí dando al mismo tiempo, exactamente igual, la misma metodología. ¿Sí? Sí, sí. Bien, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, entonces tenemos 8 el examen, ¿sí? 15 el recuperatorio. Cuando falten 2 semanas para el parcial, más o menos, vamos a ir definiendo los turnos, ¿sí? De acuerdo al turno en el que va a rendir cada uno, de acuerdo a la disponibilidad que tengan. ¿Ok? Bien. Bueno, creo que eso es más o menos. Obviamente, si alguno está ausente el 8, tiene la posibilidad de recuperar, ¿sí? De rendir el 15. Y eso también, ahí tiene la segunda posibilidad. Bien, ¿se entendió todo? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, obviamente el que tiene el trabajo práctico desaprobado, que en algún caso acá esté dando vueltas, va a tener que rendir sí o sí primero va a tener que aprobar el parcial y después va a tener que rendir sí o sí el trabajo práctico para aprobar la cursada. ¿Correcto? Bien, bueno, ahora, como habíamos dicho en la clase pasada, todo momento de ustedes, porque como vi algunos, demasiadas cabezas que se desviaban hacia la televisión la clase pasada, le cuento al que no estuvo, dije que esta clase no iba a hablar prácticamente, ¿sí? Que los iba a dejar que desarrollen ustedes, así que es el momento en el que hago un poco más de silencio, si es que no hay más preguntas sobre esto de los exámenes que había dicho. Bien, entonces comiencen ustedes. Le doy libertad al que quiera arrancar y si no empiezo a preguntar directamente. Bueno, arranco yo. Nos Y quedamos bueno, alguno tiene que salvar a sus compañeros. en la presidencia, no sé si salvarlos o hundirme Bueno, yo, pero bueno. sí, inmolarse por la causa. Claro. La presidencia de Cámpora y la masacre de Seiza. Ujú. Bueno, Perón no se podía presentar a las elecciones en 1973, pero tiene su candidato que es Cámpora. Bien. Bueno, Cámpora gana las elecciones y una de las medidas que tomó fue empezar a liberar presos políticos, por ejemplo. Correcto. ¿Alguien si quiere aportar algo? Sume. Y yo, profe, que Matías. hicieron una cláusula que específicamente estaba apuntada a excluirlo a Perón. Bien. Es así. No Y- prohibía al peronismo, digamos, presentarse. Claro. De hecho, bueno, se presentó un candidato peronista, que era un hombre muy leal a Perón, pero sí una cláusula especial para prohibir específicamente a Perón. Sí. Claro, o sea, su candidato era Cámpora, y como dijo ahí Belén, entre una de las medidas que tomó, se liberó a más de 300 presos políticos, y en el medio de la confusión se lograron escapar algunos presos comunes. Bien, perfecto. Muy bien. Eso fue más precisamente en Devoto. ¿Sí? Y hubo polémica con respecto a eso, lo agrego porque no es algo que esté en el texto. Hubo polémicas porque eso se firmó por decreto, la liberación, así medio a las apuradas. ¿Sí? Hubo quejas de parte de la oposición diciendo que no lo había podido tratar en el Congreso. Bien, ¿qué más? ¿Qué momento Bueno, político? ¿Cuál es el contexto político previo que tenemos a esto? O sea, ¿cómo llegamos a estas elecciones? con mucho lío social, ¿a eso te referís? Exacto, a eso. Bien. Sí, con mucho descontento y como con dos corrientes muy marcadas, los que estaban a favor del peronismo y los que estaban muy en contra del peronismo, que es donde empiezan a surgir los montoneros. ¿O no? Ok, ¿el resto qué dice? ¿Sí?
los montoneros ubicados a la izquierda de la movilización, ¿no? Peronista por derecha estaban los seguidores de Perón, en realidad, ¿no? ¿El resto qué dice? Hay como una especie de estallido social debido a la separación del CGT, de la CGT en aquel tiempo. Veníamos del Cordobazo, y hay un estallido social importante en la población argentina en donde se asesina a Bandor, y se separan las dos CGT. No me acuerdo si una comandada por Rucci y la otra que era la CGT Azopardo. Bien, en realidad con Bandor ya estaba dividida la CGT, ¿sí? Bandor, digamos, encabezaba la CGT, o era una de las caras más visibles de la CGT oficial, ¿sí? Que era la que más negociaba con el gobierno militar, ¿sí? Y por otro lado teníamos una CGT mucho más combativa, que enfrentaba, estamos hablando en tiempo ya de Onganía, ¿sí? En el 68, fines de la década del 60. Una CGT mucho más combativa, o más contestataria también, si se quiere, ante este gobierno militar. Y algunos de los referentes de esta CGT combativa, ¿sí? Específicamente los de Córdoba, van a ser los que encabecen el Cordobazo, con los sindicatos más precisamente combativos. Por ejemplo, Luz y Fuerza, encabezado por Agustín Tosco, ¿sí? O el sindicato de mecánicos. Bien, y respecto a lo del peronismo, tenemos una etapa, esto ya previo a las elecciones, donde el peronismo donde el propio Perón va a aglutinar dentro del movimiento peronista a personajes o a seguidores de distinta ideología, ¿sí? No es en este caso una rivalidad peronismo-antiperonismo, como vimos en la década del 40-50, ¿sí? Sino que la gran enemistad, los grandes conflictos se van a dar dentro del propio peronismo, ¿sí? Alguien muy cercano a Perón en algún momento dijo que Perón en esa época, con tal de lograr el regreso al país, era capaz de pactar hasta con el diablo, ¿sí? Y bueno, era más o menos así. Empezó a juntar, a aglutinar dentro del movimiento, todo bajo su conducción, por supuesto, gente de derecha y de izquierda, ¿sí? Entonces tenemos generales que lo apoyaban. Bueno, uno de sus hombres más cercanos era López Rega, que después vamos a ver el rol que tuvo, pero tenía un pensamiento claramente anticomunista, ¿sí? Y empezó algo que no mencionamos la clase pasada, empezó de alguna manera, a avalar esta lucha armada que se hacía en pos de destronar a este gobierno militar, ¿sí? Y aparte le convenía un poco esta desestabilización social, porque a mayor desestabilización tenía menos poder el gobierno militar, y más posibilidades había de que él pudiera volver, ¿sí? De hecho, ya para el 72 más o menos, la mirada que se tenía es, este lío o lo arregla Perón o no lo arregla nadie, ¿sí? Y es por eso que muchos sectores empezaron a apoyar el regreso de Perón. Bien, este es más o menos el panorama que tenemos dentro del peronismo, ¿sí? Y por supuesto con mucha actividad guerrillera, que es algo que no sé si mencionamos, pero por supuesto que está muy presente. No sé si lo mencionaron en la clase pasada, pero es algo que está muy presente en estos años. Bien. López Rega era como el asesor espiritual de Perón. Se le decían que era el brujo. Sí, en realidad era también secretario privado, ¿sí? Y claro, le decían el brujo porque era como amante de la brujería o cuestiones de ese estilo. Bien, entonces tenemos presidencia de Cámpora, sí. ¿Cómo seguimos? ¿O qué ocurre? Después Perón retorna y hay mucha Sí. gente una multitud lo va a recibir a Ezeiza, y ahí es donde se produce la tragedia de Ezeiza, porque se enfrentan los montoneros, hay como un lío campal y se produce la masacre. Ok.
Sí, se enfrenta a la derecha comandada por caras visibles como López Rega y Osinde, ¿no? Osinde era un general que también tuvo un enfrentamiento con el movimiento de izquierda, también, como dijo Belén, en el cual integraba Juventud Peronista, Montoneros, y el mandato de Cámpora, precisamente en ese lapso de 50 días, se hizo un cierre de campaña, tengo entendido, en la cancha de Independiente, que era hincha del club. ¿Puede ser ese dato? No lo recuerdo tan precisamente, puede ser, no lo descarto. Sí, porque en realidad lo estuve buscando y me llamó la atención. Y nada, el mandato duró 50 días. Y Bien, después corto. también, Sí. sí. No, que un Más- poco para meterme en lo que dijiste de López Rega, por eso Ujú. después toma el protagonismo en el mandato de Isabel, ¿no? Eso de que estaba tan apegado o sea, a lo que era el gobierno de Perón y todo. Bien, exacto. Va a tomar un protagonismo muy marcado en el gobierno de Isabel. Bien, entonces tenemos presidencia de Cámpora, ¿sí? Cámpora mucho más cercano a la izquierda peronista que a la derecha, ¿sí? Derecha y a los sectores, a los sindicalistas más tradicionales, digamos. Y el gobierno, en realidad los empleos públicos, ¿sí? O los cargos de gobierno, mejor dicho, de este corto gobierno de Cámpora, va a reflejar un poco esto que pasaba en el peronismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, el ministro de Bienestar Social va a ser López Rega, ¿sí? Pero la izquierda del peronismo, o sectores con mucha simpatía hacia la izquierda, también van a tener sus cargos. Va a haber muchos diputados, por ejemplo, ¿sí? Distintos ministerios, distintos ministros van a estar vinculados también a esta izquierda. Y Cámpora era de alguna manera, o tenía mucho más apoyo en la izquierda y en la juventud peronista que en estos sectores más conservadores, ¿sí? Ese es el inicio de la presidencia de Cámpora. Bueno, como dijo la compañera, Perón vuelve definitivamente, había regresado por un breve tiempo en el 72, ¿sí? Unos 20 días más o menos, y vuelve definitivamente ya con Cámpora como presidente, y se produce la masacre de Ezeiza, que básicamente debía ser una gran fiesta popular, el día del retorno de Perón al país, con más o menos 1 millón de personas que lo ha ido a recibir precisamente a Ezeiza, ¿sí? Y fundamentalmente la disputa entre izquierda y derecha por ver quién ocupaba determinado lugar cerca del escenario donde iba a estar Perón, terminó con un ataque de parte de estos sectores de derecha hacia la izquierda, y bueno, ahí se desmadró todo y terminó con unos cuantos muertos, nunca se sabe bien la cifra oficial en estos casos, pero se habla de al menos 12 muertos, y por lo menos eso es lo que está, al menos 12 muertos lo que está confirmado. Bien, bueno, y a partir de ahí, ¿qué sucede? Perón cambia la actitud, se vuelve más combativo. Después renuncia a Cámpora y es reemplazado por Rucci. Bien, no, por Rucci dijiste. Sí, ¿qué dije? No, dijiste Rucci. Por Lastiri. Pero no es Rucci, claro. Ah, ¿por quién? Lastiri, que era el yerno de López Rega. Exacto, no importa tanto el apellido de Lastiri, pasada de largo, pero claramente lo que sí importa es que era el yerno de López Rega, por lo cual más o menos se marca hacia dónde va a ir ahora el peronismo. ¿Sí? Se vuelve más combativo o ofensivo, dijiste algo así, Belén. Bien, pregunto para todos. ¿Se vuelve más combativo o más ofensivo hacia quiénes? O contra quiénes, mejor dicho. Hacia la izquierda y hacia quienes habían hecho esa desperonización anteriormente. Bien, acá sí, fundamentalmente, más allá de los enemigos,
¿sí? O los opositores, lentamente va a ir tratando de desplazar a la izquierda de los sectores más importantes, ¿sí? Insisto, Perón no es que la izquierda o los montoneros habían actuado por sí mismos, sino que Perón había avalado el uso de la violencia, ¿sí? Se decía que era una violencia justificada por un gobierno militar, que a un gobierno violento había que responderle con más violencia, más o menos era el pensamiento que se tenía en la época. Incluso la sociedad, de alguna manera, veía con buenos ojos este accionar frente a la dictadura, y Perón incluso llega a hablar de una juventud maravillosa, estando en el exilio, de que los viejos peronistas tienen que ir lentamente cediéndole terreno a los jóvenes. Eso en el exilio, pero cuando está acá, que ya tiene que definir claramente una postura, va eliminando, va corriendo al sector izquierdo y se va rodeando de López Rega y fundamentalmente de los sindicalistas más ortodoxos, conservadores. ¿Sí? Ahí se da ese cambio, donde Perón ya no puede jugar, digamos, a dos puntas, y tiene que elegir hacia qué lado ir. ¿Sí? Bueno, en esa perspectiva también se da la salida de Cámpora, que es de alguna manera o marca de alguna manera esta pérdida de influencia de la juventud peronista, de la izquierda peronista, ¿sí? Que era básicamente la que avalaba la presencia de Cámpora. ¿Correcto? Y como decimos, asume, que es otro símbolo, asume el yerno de López Rega, que era la cara más visible de la derecha peronista, con un pensamiento, insisto, claramente anticomunista. Bien. ¿Qué más tenemos? También durante ese mandato de la presidencia de Cámpora, lo que hay que resaltar es el plan económico, que estaba basado en el pacto social, que fue firmado Sí. por la CGT, que promovía a los pequeñas y medianas empresarios y a la CGT. Que no duró mucho, pero nada, funcionó un tiempo y después fracasó. Bien. El denominado pacto social, que tiene que ver más con la idea tradicional peronista, que es esta, o por lo menos la idea inicial peronista, que es esta especie de alianza de clases, ¿sí? Entre muchas otras cosas, lo que decía el pacto era los empresarios se comprometían a no aumentar los precios y los sindicatos se comprometían a conformarse con que no iba a haber más aumento por un tiempo. Y de esa manera se iba a eliminar la inflación. Bueno, esto no cayó demasiado bien, este plan, este proyecto, este pacto social, en la izquierda peronista, que quería cambios sociales un poco más profundos. ¿Sí? Básicamente lo que quería era un socialismo, lo que ellos llamaban un socialismo nacional, es decir, un socialismo con las características, o que respete las características propias del país, ¿sí? Pero mucho más profundo que un acuerdo entre empresarios y sindicatos. ¿Sí? Por eso es que lentamente también la izquierda peronista se va a ir distanciando, va a ir empezando a cuestionar al gobierno, que bueno, muy breve de Cámpora, pero que después va a retomar Perón. Bien, ¿qué más? Después es la tercera presidencia de Perón, donde asume y la vice es Estela Martínez, que era su mujer. Sí, María Estela Martínez, perfecto. O también se llama Isabel. Bien, tercera presidencia de Perón, perfecto. Bueno, se incrementan los conflictos, los montoneros ahí sí matan a Rucci y se rompe la relación con Perón. Bien. Y ahí es cuando se forma la triple A. Bien, ¿y qué era la AAA? Es una organización terrorista. Ok. Y comandada por... Sí. Comandada por López Rega. Bien, perfecto. López Rega dentro ya del Ministerio de Bienestar Social,
el que sigue a cargo va a formar esta organización parapolicial clandestina, que es la AAA, ¿sí? La Alianza Anticomunista Argentina. ¿Sí? Aún hoy se debate cuál fue el rol del propio Perón, o el conocimiento que tenía Perón de esto, porque se formó este grupo, o se piensa que empezó a atacar ya con Perón en vida, es decir, a fines de 1973, y ahora no sé cómo estará la causa, pero hasta hace unos años estaba muy implicada la propia Isabel con todo esto. Bien, bueno. ¿Qué más? Algo que quería decir antes, Mm, hay un capítulo de Peter y Capusotto en donde Perón hace magia, y en esos chistes, Peter Capusotto le pregunta si existe el socialismo nacional, y le dice Perón, bueno, no está en ningún lado y no está ni en otro lado, haciendo alusión a lo que estaba diciendo el profe anteriormente. sí, pero ¿cómo es el remate? No lo entendí. Ahí. Ahora No, lo no, no, escuché bien. haciendo alusión a lo que dijo el socialismo nacional, hay un chiste, hay un sketch de Peter Capusotto, en donde Perón hace el chiste Sí. ese a propósito de ese conservadurismo que tenía, le pregunta a Peter Capusotto dónde está el socialismo, y Perón responde como que no está en ninguna parte, que no existe y que nunca lo va a ver. Ah, ok, ok. Sí, no había entendido el final, lo que habías dicho. Se está por cortar esto, ¿sí? Esto es la reunión de Zoom. Justo se fueron un par, hay uno que se está yendo y viniendo, pero pónganle el nombre en el chat, aunque sea. Si quieren, agreguen a Yam, alguno lo ponga. ¿Sí? Yam José, o lo pongo yo, si no. Ya valoramos la intención, igual ya no tiene mucho problema con la falta, pero ahí está, creo que falta, no sé si falta alguno. Bueno, bien, ahora retomamos con el mismo link, ¿sí?